A todos y un saludo muy cordial, un fuerte abrazo a todos los amigos de la Fundación Internacional para la Libertad. Nos encontramos en tiempos difíciles. A una pandemia se le ha añadido el cierre forzoso de la economía y con el cierre forzoso de la economía empiezan las tentaciones totalitarias e intervencionistas de muchos gobiernos. Primero, hemos tenido una falta de prevención y una falta de control de la pandemia. Muchos gobiernos ignoraron las señales que llegaban de manera muy clara de países que han liderado el control de la pandemia, como Corea del Sur o Singapur, países además entre los más libres del mundo, y decidieron tomar la alternativa del avestruz, la alternativa de meter la cabeza en el agujero y esperar que no pasase nada. Entonces se ha generado una enorme pandemia con efectos devastadores sobre la sociedad, pero se ha acompañado del cierre forzoso de la economía por parte de muchos gobiernos, que lo que ha generado es una crisis económica que tendrá un impacto en la economía mundial de alrededor del 4% del Producto Interior Bruto, una caída del 4% mínima, que le llevaría a una recuperación lenta, una recuperación en L. Esa crisis económica que estamos viviendo va a tener un impacto muy fuerte sobre la eurozona, un impacto también muy, muy importante sobre los países exportadores, dado que se han desplomado las materias primas, los precios de las materias primas y también las ventas y sobre las empresas, porque ha habido el decreto por parte de tantos gobiernos de cerrar la economía. Los gobiernos deberían haber trabajado en, por un lado, gestionar y prevenir la pandemia con medidas serias de contención, de test y de prevención y, por otro lado, preservar el tejido productivo. Ahora nos encontramos ante la tentación intervencionista. Muchos gobiernos, desde el español al italiano, están aplicando exactamente las medidas contrarias a las que se deben tomar en este tipo de crisis. Control de precios, prohibir el despido, podían prohibir, podían prohibir los fallecimientos por coronavirus, prohibir las transacciones comerciales, intervenir las cadenas de suministro, todas esas medidas, además, acompañadas de un buenismo en el que nos dicen que el Estado tiene que ayudar. El Estado, por un lado, cercena las piernas de la economía y por el otro lado se presenta como el que le va a ayudar a la economía a sobrellevar este entorno. Es ahora precisamente cuando los defensores de la libertad tenemos que poner nuestra voz y nuestro mayor empeño para demostrar que el intervencionismo es exactamente lo contrario que se necesita para solventar esta crisis. Lo que se necesita precisamente son muchas más empresas, mucho más emprendimiento y muchísimo mayor aportación del sector privado ante lo que ha sido evidentemente un absoluto fracaso del intervencionismo, un absoluto fracaso de gestión y de prevención por parte de los gobiernos y un absoluto fracaso en cuanto a la gestión de las cadenas de suministro cuando se ha llevado a cabo medidas proteccionistas o intervencionistas. Es el momento de la libertad y es el momento de recordarle a cada ciudadano que todo lo que nos está permitiendo sobrellevar esta pandemia, que son las aportaciones y el tejido productivo y el funcionamiento adecuado de las empresas, es lo que tenemos que preservar y apoyar, y menos soluciones mágicas. Muchísimas gracias, un abrazo a todos y seguid defendiendo la libertad. El mismo. Si el sector privado se contrae, el sector público no se puede financiar. No es que acá se puede ser estatista porque sí. El estatismo argentino pudo ser posible en épocas donde tuvimos precios internacionales increíbles y recaudaciones increíbles. Para que ustedes se den una idea, tuvimos precios que son, yo diría, 5 o 6 veces en términos reales lo de hoy, a la salida de la Segunda Guerra Mundial, y Perón había juntado 200.000 millones, no él, sino los anteriores a él, 200.000 millones de dólares en el Banco Central a precio de hoy.
En esas condiciones se puede ser estatista. Nosotros estamos con una mega inflación cercana a los 3 dígitos, sin reservas, en cesación de pago de la deuda interna en dólares y en situación muy complicada en la deuda externa o la deuda en dólares jurisdicción externa. O sea, no estamos en margen de hacer eso. Si se contraen los ingresos, el sector público no va a tener más remedio que contraerse, como ocurrió a fines de los 80, principios de los 90. No es que las reformas, a ver si nos podemos poner de acuerdo con la historia, las reformas no se hicieron por una genialidad a comienzos de los 90, se hicieron porque el país había colapsado. Eso fue lo que creó el consenso. El Estado había colapsado. En la década del 80, el ingreso per cápita cayó 25% y la inversión per cápita 70%. Cuando se cae el sector, se contrae la capacidad de pago de impuestos del sector privado, el sector público se tiene que contraer. Se tiene que contraer y si no se contrae, bueno, lo que ocurre es hiperinflación, que en parte fue lo que nos ocurrió en el 89-90. No va a haber espacio, yo diría, un mes más y no van a poder enfrentar los salarios con la caída de la recaudación, van a tener que hacer la hibernación, van a tener que devaluar más, van a tener que enfrentar el problema con realismo, no hay espacio para ser irrealista, el coronavirus no da espacio. Bueno, corremos el riesgo que nos pase lo que yo decía, que es lo que se teme en algunos países de África, que no puedan soportar la crisis y se desparramen. Y bueno, si nos pasa eso va a ser una catástrofe. Estimadas amigas y amigos, les hablo desde Italia y saben que es un país muy golpeado por el coronavirus, muy traumatizado. Además, en la parte más dinámica y productiva y moderna del país. Bueno, las consecuencias son difíciles de imaginar, la veremos con el tiempo. Somos todos muy traumatizados por lo inesperado de la gran crisis que nos tocó. Como en todos lados se pone el problema de el posible equilibrio entre la tutela de la salud pública y la promoción de la economía para que la cura no sea peor del mal. Eh, Ahora, claro que en estos casos emergen problemas culturales que tienen raíces antiguas, ¿no? Y la idea bastante difundida que finalmente la riqueza sale de la nada y que por lo tanto quien defiende la salud está en un plan moral superior, mientras que aquellos que se ponen el problema de volver a abrir las fábricas y las tiendas son movidos por la codicia, por la ansia de la ganancia. Es un tema antiguo, peligroso y que la verdad se va presentando más o menos en todos los países según la cultura de los diferentes países. Creo que en Italia dentro de todo, y por eso me siento relativamente optimista, a pesar del arraigo de esta cultura antimoderna, yo la llamaría, y antirracionalista, por supuesto, pienso que dentro de todo en Italia hay una cierta conciencia, difundida conciencia en la opinión pública de que la economía es importante, la economía cuenta y que por lo tanto muy pronto hay que reactivarla. En fin, un mensaje de optimismo del país más golpeado. Un querido saludo a todos.